Venga. Venga, pues tal como les estaba diciendo, la aplicación que vamos a ver nos va a permitir, por un lado, desarrollar el plan de emergencias y contingencias. Por otro lado, si queremos, y a partir del plan de emergencias y contingencias, desarrollar inspecciones de seguridad de las instalaciones, tanto de las instalaciones de protección contra incendios como de otras instalaciones que tenga la actividad. Realizar auditorías de implantación del plan de emergencias y contingencias y gestionar otros aspectos como el inventario o el directorio de teléfonos para poder recurrir a una serie de responsables en caso de un incidente y gestionar las emergencias en caso de que sea necesario. ¿Vale? Bien, pues vamos a la aplicación más importante, que es el desarrollar el plan de emergencias y contingencias. Cuando pulsamos el botón, se abre la aplicación, que es esta que tenemos aquí. Para desarrollar el plan de emergencias, lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, acceder a la toma de datos. Es decir, nosotros ahora iríamos introduciendo una serie de datos a través de estas pantallas que vamos a ver aquí, 4 pantallas tal como estamos viendo, datos generales, datos de la actividad, teléfonos y la ubicación de los medios externos, es decir, parque de bomberos más próximo que tengamos para que en caso de necesidad puedan venir, ¿de acuerdo? Pues bien, desde la pantalla de datos generales cumplimentaríamos la denominación, está pensado para cualquier actividad, pero en el caso de hospitales, pues el centro hospitalario, dirección, municipio, departamento, ¿vale? El código postal, teléfono y celular. También describiríamos aquellos edificios situados en un radio de 100 metros alrededor, en este caso del hospital, y que de alguna manera esos edificios puedan suponer un riesgo, o esas actividades, no tiene que ser un edificio. Por ejemplo, si tuviésemos una gasolinera próxima, ¿vale? Entonces esa gasolinera podría suponer, en caso de que tuviese un incendio, una explosión, pues un riesgo para el hospital. Entonces habría que mencionarlo. Podríamos tener también transporte de mercancías peligrosas en las inmediaciones, ¿de acuerdo? Es decir, podríamos tener una carretera en la cual, pues de alguna manera, circulen vehículos con cargas que representen un peligro y que un accidente, un vuelco, podría provocar daños en general a la población, pero en un hospital esos daños incrementarse por las propias condiciones de las personas que están ingresadas en el mismo, ¿vale? Y así, de este modo, nosotros podemos ir describiendo todos aquellos edificios que de alguna manera, edificios o actividades, que de alguna manera pueden representar un riesgo para las operaciones, para las, digamos, actividades que se van a desarrollar dentro del nuestro, en este caso el hospital, ¿de acuerdo? Cumplimentamos las vías públicas alrededor del centro, es decir, pues tenemos, por ejemplo, avenida, por ejemplo, la que sea, ¿de acuerdo? Anchura en metros que tiene, y si la accesibilidad de vehículos pesados de servicio público, como pueden ser protección civil, como puede ser, por ejemplo, bomberos, pues es satisfactoria, porque claro, una cosa es el ancho o la anchura que tenga la avenida y otra cosa es, porque si la avenida está en obras durante y esa avenida, por ejemplo, pues hay vehículos normalmente, mercancías pesadas aparcadas en segunda fila, pues claro, ahí se estrecha el tráfico y la accesibilidad normalmente no es satisfactoria. Todo esto nos permitirá poco a poco el ir definiendo, como estamos viendo, el edificio y sus inmediaciones. Una vez hemos tecleado los datos generales, nos falta acceder a este botón de edificios, pero nosotros podemos pasar a la siguiente de las carpetas, antes de recurrir a la de edificios. Nos vamos a la carpeta de datos de la actividad y definimos pues los datos del titular de la actividad, los datos de la persona responsable que actúa como comandante de incidentes y el grupo operativo, la persona responsable del grupo operativo. Los teléfonos, los celulares,
departamentos en los que se encuentran, etcétera. Hacemos una breve descripción de la actividad principal desarrollada. En el caso del hospital, pues habrá determinados hospitales que solo tengan internados, ¿vale? Que habrá consultas externas, habrá quirófanos, habrá hospitales, por ejemplo, geriátricos, etcétera. Bueno, en cualquier caso, describimos cuál es la actividad principal desarrollada y una breve descripción del establecimiento, en este caso del hospital. Pasamos a introducir los teléfonos de aquellos más relevantes que nosotros vamos a tener siempre constancia para recurrir en caso de necesidad. Emergencias, bomberos, ambulancias, policía, comandante de incidentes, responsables, coordinador logístico, coordinador de administración, etcétera, etcétera. Y por último, y de la última carpeta, vamos a introducir los datos correspondientes a los medios de ayuda externos. Es decir, aquí lo que cabe introducir sería el nombre del parque, es decir, ese parque de bomberos que tenemos próximo, cómo se llama, si es que tiene alguna denominación, y si no, el número del parque, dónde se encuentra ubicada, la distancia al centro, en este caso hospitalario más cercano, la distancia 8, 3, 12 kilómetros, y el tiempo de respuesta en minutos. Pueden ser 15 minutos, pueden ser 10 minutos, etcétera. Definimos las vías de ubicación de los hidrantes y bocas de incendio existentes en un radio de 200 metros, si es que las hay. No todos los hospitales van a tener hidrantes exteriores, ¿vale? Pero en cualquier caso, si las tenemos, agregamos las vías, ponemos, por ejemplo, calle, por ejemplo, pues la que sea, no importa, ¿de acuerdo? Otro hidrante puede estar en la avenida, pues lo que hemos dicho antes, ¿de acuerdo? No importa. O bien directamente, como antes hemos creado unas calles que son las que lindan con nuestro hospital, pues decimos, pues mira, las vías se encuentran, las hemos copiado, las vías, copiar vías alrededor del centro. Es decir, en cualquier caso, nosotros vamos cumplimentando todos estos datos y entonces, posteriores a la navegación por estas 4 carpetas que estamos viendo, tenemos que definir el edificio, porque si nos damos cuenta, hasta el momento hemos estado hablando de lo que rodea al edificio. Vamos ahora a definir directamente nuestro edificio. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta? ¿Quieren hacer alguna pregunta hasta el momento o nos esperamos a terminar de hablar de lo que sería... terminamos de hablar de lo que sería la parte de toma de datos y antes de empezar luego a desarrollar propiamente dicho el plan de emergencias, pues hacen las preguntas pertinentes. Venga. Bueno, pues a lo que íbamos. Ahora vamos a ver edificios. ¿Para cuántos edificios vamos a hacer esto? Por ejemplo, el centro hospitalario puede tener un edificio a lo mejor de ingresados y otro edificio que podría ser perfectamente de consultas externas. En este caso, mi consejo es que cada edificio tenga entidad propia, pero si uno de los edificios apenas tiene importancia, porque es un edificio pequeño, poco representativo del hospital, se hace una actividad a lo mejor secundaria, pues entonces diríamos que tiene, por ejemplo, 2 edificios. Definiríamos primero todo lo de uno y a continuación todo lo de otro. Pero lo normal es que cada edificio, que va a tener sus propios responsables de la gestión de la emergencia, pues que tenga su propio plan de emergencias y contingencias, independientemente uno de otro, porque a lo mejor las actuaciones que hay que hacer en uno nada tienen que ver con las actuaciones de otro. Bueno, en cualquier caso, una vez salvado este obstáculo, es decir, definidos los edificios para que este plan de emergencias y contingencias va a servir, pasamos y pulsamos el botón de edificios. Cuando pulsamos el botón de edificios, ahora me aparece para el edificio este, por ejemplo, vamos a llamarle hospital módulo central, que sería un edificio de los que consta, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a definir aquí todo lo que estamos viendo. ¿Qué instalaciones tiene? ¿Cuántas salidas al exterior? ¿Cuánto suman esos anchos? ¿Cuántas escaleras tiene? La suma de los anchos. ¿Cuántos pisos hay en este edificio? 2, 5, 7. Vamos a ponerle, por ejemplo, para no hacerlo demasiado pesado, vamos a ponerle que tiene, por ejemplo, 3 pisos. Y luego definiremos piso por piso. ¿Qué hay en el primero? ¿Qué hacemos en el segundo? ¿Y qué hacemos en el tercero? Pero ahora vamos a centrarnos un poco en lo que tenemos antes. Una vez identificado el edificio este al cual estamos desarrollando
todo el plan de emergencia y contingencia, vamos a definir las instalaciones. Hay una serie de instalaciones generales y una serie de instalaciones de seguridad, que son las habituales. Entonces, dentro de las instalaciones generales, yo digo, mira, tenemos aire acondicionado. Y entonces yo puedo poner aquí las características. Potencia instalada, por ejemplo, pues vamos a ponerle, por ejemplo, pues 15.000, vamos a ponerle frigorías, ¿vale? Podríamos poner ubicación de las torres de enfriamiento en terraza de cubierta. Y así sucesivamente podríamos ir definiendo las características que tiene esta instalación de aire acondicionado. Incluso consumo en vatios de eléctrico, consumo eléctrico, vamos a ponerle directamente, para que veamos un poco las posibilidades que esto presenta, ¿vale? Entonces, ponemos consumo eléctrico y le ponemos, por ejemplo, pues 1800 vatios de potencia, ¿vale? Bien. Una vez definidas las de aire acondicionado, haríamos algo parecido con las de calefacción, haríamos algo parecido con las de depósito de agua, etcétera, etcétera. Es decir, ¿vale? O sea, calefacción lo mismo, las voy borrando, las voy añadiendo, voy haciendo. Entonces, electricidad. Vamos a ver las instalaciones de electricidad. Pues yo pondría, existe una central de transformadores ubicada en tal sitio. Es decir, yo ya lo iría definiendo, los transformadores de potencia de tanto y suministran consumo eléctrico para tal. Es decir, voy definiendo todas las instalaciones una a una de las que está constado el centro hospitalario. Esto servirá para que luego cuando redactemos de modo el plan de emergencias, de modo automático se nos vaya volcando allí, ¿vale? Siempre podremos modificarlas, pero bueno, en un principio ya sabemos qué es lo que estamos haciendo y cómo funciona y qué hay que añadir, etcétera. Instalaciones de seguridad. Tenemos extintores de incendio, podemos poner las características, el número de extintores en planta que tenemos, etcétera, etcétera. Incluso si tenemos diferentes pisos, ¿vale? Pues definimos piso primero, ¿vale? Entonces en piso primero tenemos este tipo de extintores. Piso segundo y en piso segundo tenemos, por ejemplo, este otro tipo de extintores. Podemos definir la cantidad, las características, el peso de los extintores, etcétera. Es decir, vamos nosotros a ir definiendo sistemas de instalación con las que está dotado el centro hospitalario. Bueno, una vez hemos cumplimentado estas instalaciones, que son las que presentan mayor riesgo, que son las que llevan conexiones eléctricas y pueden representar un incendio o facilitar la transmisión del mismo, pues entonces vamos a indicar las características constructivas. Por ejemplo, se trata de un edificio de estructura a base de hormigón. ¿Esto para qué lo definimos? Lo definimos para saber, para que nosotros, a la hora de hacer el plan de emergencias, seamos conscientes de los materiales de los que está construido el edificio. ¿Cómo son las cubiertas? Pues la cubierta es de tal manera, por ejemplo, de tejas, etcétera. ¿Cómo es, por ejemplo, las particiones interiores? Es decir, particiones interiores, por ejemplo, ¿cómo está hecha la tabiquería? ¿Son mamparas divisorias? ¿Está hechas a base de ladrillo cerámico? Bueno, todo esto habrá que definirlo, ¿vale? Incluso cómo son los suelos. Se trata de suelos a base de mármol, por ejemplo. Tenemos zonas enmoquetadas, tenemos zonas con linoleum, es decir, cómo está hecho ese suelo, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente vamos cumplimentando todas las características constructivas del edificio. Muy probablemente, como habrá un proyecto, en el proyecto del edificio ya constará, habrá una pequeña memoria en la que se nos indique los materiales que se han utilizado en su construcción. Entonces, a lo mejor, todo radica en copiar con el que eso que allí nos está poniendo y hacer un breve resumen para ponerlo aquí. Lo que se pretende es que el autor del plan de emergencias sea conocedor de lo que rodea al edificio, de los materiales que está construido el edificio, de las instalaciones que tiene. Es decir, lo que queremos es que se conozca el edificio en definitiva, tanto por fuera como por dentro. Y de hecho, una vez colocadas las salidas que tenemos, por ejemplo, al exterior y la suma de anchos en metros que representan, así como las escaleras que tenemos y la suma de anchos que estas escaleras van a representar, vamos ahora a definir piso por piso qué es lo que hay.
Entonces, esto sería las características, digamos, generales del edificio. Ahora nos vamos al piso y decimos piso primero. Bueno, vamos a llamarle planta baja. La planta baja es la que vamos a ser el piso 1 de 3. Número de trabajadores. Aquí normalmente, ¿cuántos trabajadores suelen haber? Si dudamos entre 15, 18 o 14 según épocas o temporadas, pues siempre nos iremos al caso más desfavorable. Si tenemos a veces 12, a veces 16, a veces 14, pues decimos, bueno, el caso más desfavorable sería 16 trabajadores. ¿Qué actividades hay ocupadas en esta planta? Es decir, ¿qué se hace en la planta baja? Y entonces ahora, si la planta baja supongamos que tiene 800 metros cuadrados, decimos, vamos a ver, en esos 800 metros cuadrados, ¿nosotros qué estamos haciendo? Y entonces definimos actividades de este piso. Vamos a agregar actividades. Y entonces yo digo, mira, hay un hall de entrada o un vestíbulo, vamos a llamarle un vestíbulo, ¿de acuerdo? El vestíbulo tiene una superficie de 70 metros cuadrados y ahí es donde se reciben al personal, ¿de acuerdo? A los visitantes. Venga, pues entonces decimos, vale, ahora, ¿qué ocupación prevista o presunta tiene ese vestíbulo? Nosotros podríamos estimar 40 personas, 30 personas, no sé, así por los metros cuadrados que le hemos puesto, podríamos a ojo decir, pues normalmente para 70 metros cuadrados ahí tenemos tal. Pero si podemos basarnos en algo estadísticamente comprobado, pues sería mucho mejor. Y en este sentido, si yo te creo, por ejemplo, vestíbulo, ¿vale? O inicial, como hemos visto, dice uso piscinas públicas, vestuarios, nada. Me voy aquí. Uso residencial público, vestíbulos generales, nada. Porque habrá un uso hospitalario. Voy a ver si hay algo más. Uso pública concurrencia, nada. Uso administrativo, nada. Vestuarios de personal, nada. Bueno, pues para uso hospitalario, vamos a ver, no tenemos así nada. Para uso hospitalario no tenemos nada, ¿de acuerdo? Entonces tenemos salas de espera, zonas de hospitalización, ambulatorios y diagnóstico. Tenemos zonas destinadas a tratamiento de pacientes internados, zonas de incineración, archivos, laboratorios, almacenaje. No tenemos nada, pero sí que seguro, igual que te hemos puesto antes vestíbulos, ¿vale? Vamos a buscar y sí que tenemos, por ejemplo, vamos a buscar el siguiente, a ver, vamos a ver, por ahí sí que tendremos vestíbulos, por ejemplo, uso pública por concurrencia, vestuarios, nada. Pero seguro que tenemos por aquí, en algún otro uso, residencial público, nada, bares, servicio, aquí, uso de pública concurrencia, vestíbulos, vestuarios, camerinos, etcétera. En pública concurrencia es que puede acceder cualquiera, ¿vale? Entonces, en un vestíbulo de un hospital, la entrada al hall de un hospital, pues entonces ahí decimos, bueno, pues vamos a quedarnos con esto porque, vale, esto tiene una ocupación de 2 metros cuadrados una persona. Es decir, que normalmente puede llegarse a dar una situación extrema de llegar a tener incluso cada 2 metros cuadrados una persona. Así pues, como tiene 70 metros cuadrados, cuando yo le digo aceptar y digo, mira, más o menos es como esto, le digo aceptar, ya me ha calculado la ocupación, porque como eran cada 2 metros cuadrados una persona, divide la superficie automáticamente por 2 y me da pues 35, ¿vale? Vamos a agregar, supongamos que tengamos una cafetería, ¿vale? Vamos a suponer que tenemos una cafetería, un bar y que ocupa unos 80 metros cuadrados, ¿vale? Bueno, hacemos lo mismo. A ver qué tenemos aquí por de bar. Buscamos y digo, uso de pública concurrencia, zonas de uso público en pie de bares. Y entonces decimos, 1 metro cuadrado una persona. Es decir, que en un momento punta, observemos como si utilizamos o asimilamos la cafetería a esto, en un momento punta podríamos llegar a tener cada metro cuadrado una persona. Bueno, pues vamos a ponerlo así. Le digo, lo pongo así y ya está. O sigo buscando. Si sigo buscando, dice uso pública concurrencia, zonas de público sentados en bares, etcétera. Y aquí están sentados. 1,5. Digo, bueno, pues mira, casi los voy a poner sentados porque de pie voy a tener mesas y tal y todos de pie tampoco van a estar. Entonces le digo aceptar y me dice una superficie de 80, la ocupación que tú puedes tener máxima en la cafetería es de 54. Vamos a poner, por ejemplo, consultas externas. Es decir, salas destinadas a consultas. Y
Vamos a ponerle, por ejemplo, 650 metros cuadrados, ¿vale? Tenemos ahí 650 metros cuadrados de consultas. Voy a ver a qué lo asimilo y le digo hospitalario, ¿vale? A ver qué tenemos por ahí. Entonces, en uso hospitalario teníamos salas de espera, zonas de hospitalización, servicios de ambulatorio y diagnóstico, ¿vale? Pues estamos ahí, ¿vale? Ya lo tenemos. Entonces, en las consultas externas hay una superficie de 650 y una ocupación prevista de unas 65 personas. Bueno, y así sucesivamente iríamos definiendo para la planta baja qué es lo que tenemos, ¿vale? Es decir, todas las actividades que se están desarrollando. Una vez hemos cumplimentado en la planta baja todas estas actividades, pues pasamos a definir el número de extintores que hay, si hay bocas de incendio, pues las 2, 3 o las 5 bocas de incendio que hubiesen, si hay pulsadores de detección automática y pulsadores de alarma, lo hacemos constar y como la superficie del piso ya la hemos tecleado, decimos, mira, pero es que el edificio tiene, todos los pisos de este edificio tienen la misma superficie, es decir, 800 metros cuadrados. Pues ya lo marco y así, cuando pase al siguiente piso, ya no voy a tener que volver a teclear los 800 metros. Venga, ya lo tenemos. Pero observemos una cosa. Observemos como yo he podido aquí cumplimentar con 3 o 30 actividades. No importa, 3 o 30 actividades. Lo bien cierto es que yo voy a tener aquí una serie de actividades a las cuales habrá un riesgo de incendio. Entonces, ¿cómo evalúo en esta planta baja el riesgo de incendio que tengo? Bueno, hay diferentes modos de evaluarlo, ¿vale? Por ejemplo, estaría el método Messeri, ¿vale? Pero nosotros pensamos que es mejor aplicar la carga de fuego, es decir, establecer lo que se llama el cálculo de evaluación del riesgo intrínseco de incendio, que además la NFPA es lo que aplica, ¿de acuerdo? Entonces, entramos aquí dentro y decimos, vamos a seleccionar materiales combustibles que están almacenados en esta planta, es decir, en el piso este que tenemos aquí de planta baja, la planta baja, el piso de entrada, vamos a ver qué materiales combustibles tenemos. Como tenemos una cafetería, vamos a suponer que hay ahí aceite de oliva, ¿de acuerdo? Le decimos, mira, tú estás, le hago clic, clic y le digo, ¿cuántos litros? Pues a lo mejor hay unos 50 litros, ¿vale? Y coeficiente de peligrosidad, observemos. El coeficiente de peligrosidad en algunas normativas lo exigen. Otras normativas lo toman como 1. Si lo tomamos como 1, es bajo. Habría que poner todo bajo, ¿de acuerdo? Mi consejo es que aunque la normativa, como pasa por ejemplo en Argentina o en otros países, que lo dice claramente que para calcular la carga de fuego no hay que aplicar aquí coeficiente alguno, pues entonces nosotros calcularíamos la carga de fuego aplicando el coeficiente de peligrosidad por combustibilidad de 1. Pero si consideramos que habría que tener en cuenta, entonces el aceite es un líquido que puede, digamos, a lo mejor no arder, pero sí facilitar la propagación de un fuego. Por lo tanto, yo lo consideraría como de riesgo alto, ese coeficiente alto. Venga, vamos a otro. ¿Qué más puede haber? Bueno, seleccionaríamos los materiales. En este caso yo me iría directamente y diría, como tenemos cortinajes, los cortinajes son, por ejemplo, pues de lana o de algún otro material, ¿vale? Vamos a seleccionar, por ejemplo, y decimos, mira, pues en cortinajes yo calculo que haya unos 150 kilos entre todo, con un coeficiente de peligrosidad medio. Aceptar. Además tenemos también madera, porque hay mucho mobiliario, etcétera. Allí la madera tenemos alrededor de unos 250 kilos distribuidos por ahí en diferentes estantes, mesas, etcétera, con un coeficiente de peligrosidad medio. Venga. Y además también tenemos, además de todo esto, papel. ¿Por qué? Porque hay bastantes historias clínicas archivadas y aquí tendremos a lo mejor unos 600 kilos de papel con un coeficiente de peligrosidad bajo. Le digo aceptar y así, y de este modo, voy estimando los pesos de los materiales combustibles que considero que están almacenados en planta. Ahora, si alguien me pregunta si esto es exacto, aproximar los pesos, yo le diré que no, pero hacerlo así, calcular el riesgo intrínseco de incendio partiendo del supuesto de que hay unos materiales combustibles que más o menos me puedo equivocar en alguno, pero que no voy muy equivocado en el conjunto, ¿vale? Esto es mucho más exacto que hacerlo a ojo. Es decir, que cuando yo he terminado de introducir
los materiales combustibles que están almacenados y la masa en kilos, le digo aceptar, y ahora para aplicar la carga de fuego, es decir, el sumatorio de, tal como estamos viendo aquí, de las masas, ¿vale? Por los poderes caloríficos, por el coeficiente C sub I, que hemos dicho que no es conveniente poner 1, ¿vale? Dividido por el área, que eso lo hace la aplicación todo automáticamente, y multiplicado por el coeficiente RA, que es el que vamos ahora a definir. Es decir, tenemos todo para aplicar la carga de fuego, porque hemos definido ya todo, excepto RA. ¿RA qué es? RA es lo que llamamos pues el coeficiente de peligrosidad. ¿Y de qué depende el coeficiente de peligrosidad? Pues depende de la actividad que se está desarrollando, porque no es lo mismo tener una bombona de aceite al lado del fuego que tener una bombona de aceite guardada, por ejemplo, en un almacén. Los riesgos no son iguales. En una cocina hay mucho más riesgo de que si hubiese un incendio el aceite ayudase a propagar el fuego, mientras que en un almacén, que a lo mejor hay ahí trastos, pues no hay tanto peligro, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos con el coeficiente R sub A? R sub A puede ser alto, medio o bajo. Por defecto sale bajo porque la normativa tampoco obliga a considerarlo. Pero mi consejo es que igualmente lo consideremos medio o alto. En este caso, estamos en un hospital y con mayor motivo hemos de ser más sensibles a actuar del lado de la prevención. Por lo tanto, yo lo consideraría como alto. Le digo aceptar y con estos datos yo ya tengo, aunque aún no he visto el resultado, yo ya tengo puestas las actividades que se desarrollan, los materiales combustibles y la aplicación ya me acaba de calcular el riesgo intrínseco de incendio de este piso, es decir, de la planta baja. Ahora navegaríamos al piso siguiente. Y en el piso siguiente, piso segundo, piso 2, le podemos llamar piso primero. ¿Vale? ¿Por qué? Es porque la planta baja, el piso bajo, lo hemos considerado como 1. El piso primero como 2 y el piso segundo como 3. Número de trabajadores en esta planta. Y decimos, pues a lo mejor hay 36 trabajadores. Actividades que se desarrollan en esta planta. Y entonces yo tengo aquí, por ejemplo, despachos. Y entonces en despachos digo, hay unos 250 metros cuadrados de despachos, ¿de acuerdo? Despachos porque cada médico, cada, digamos, servicio tiene su propio despacho para hacer reuniones, para poner en común, etcétera, ¿vale? Entonces, aquí vamos a asimilarle un uso. Pues buscaríamos también, por ejemplo, despachos, a ver qué tenemos por ahí. Entonces decimos, uso docente, despachos, pues no me acopla mucho, vamos a buscar otro. Venga, no tenemos más despachos, pero vamos a ver si tenemos oficinas, ¿vale? Entonces me voy arriba y digo, vamos a buscar a ver de oficinas que tenemos. Buscar. Y digo, mira, uso aparcamiento, nada, eso nada. Buscar otro. Uso administrativo, zona de oficinas, vale, de acuerdo, me sirve. Aquí, cada 10 metros cuadrados una persona. Digo, vale, correcto, porque en un despacho hay mesas grandes y la gente no está tampoco, vale. Le digo aceptar y ya tengo 250 metros cuadrados de los 800 con una ocupación ya calculada de 25. A lo mejor también hay una sala de juntas. Decimos, por ejemplo, sala de juntas. La sala de juntas tiene pues unos 150 metros cuadrados, ¿vale? Entonces vamos a ver ahora en la sala de juntas, ¿vale? Vamos a ver sala, a ver qué tenemos ahí como sala de juntas. Sala de espera, nada, eso nada. Buscamos otra cosa. Sala de lecturas en bibliotecas, nada. Tenemos aquí zonas de pública concurrencia, que nada, tampoco. Seguimos, salas de dibujo, nada. Continuamos, salas de lectura, nada. Salas de espera en uso hospitalario, nada. Y bueno, hay que buscar, por ejemplo, algo que en la sala de juntas pues nos pueda servir. En cualquier caso, vamos a poner, por ejemplo, pues asimilarlo a una sala de biblioteca, ¿de acuerdo? Entonces yo cuando le diga aceptar, me va a salir sala de juntas 100 y una ocupación prevista máxima de 75 personas. Y así, igual que hemos hecho antes, vamos definiendo todos los datos que corresponde a esta planta, este piso que estamos desarrollando, que es el piso primero. Evaluamos el riesgo intrínseco de incendio. Y aquí decimos que tenemos pues madera, papel, etcétera. Vamos a coger así a grosso modo uno para no hacerlo largo y decimos, bueno, pues vamos a suponer que tenemos, por ejemplo, pues el papel. Entonces tenemos madera, vamos a suponer que hay
de mobiliario, de la sala, etcétera, tenemos 200, yo calculo que unos 200 kilos de madera con un coeficiente de peligrosidad medio. Tenemos también, por ejemplo, el linoleum, el suelo de la sala es de linoleum y eso pesará unos 180 kilos, ¿vale? Con un coeficiente de peligrosidad igualmente medio, etcétera, etcétera. Y una vez definidos los valores aquí, le digo aceptar, selecciono el RA, que es el coeficiente de peligrosidad, ¿de acuerdo? Y una vez dicho aceptar, pues ya hemos calculado el riesgo intrínseco de incendio. Y nos vamos a la última de las plantas y definimos exactamente lo mismo. Zona de ingresados. Ingresados, ¿vale? Entonces, superficie en metros cuadrados, vamos a ponerle 800 metros cuadrados. Y entonces, si nos vamos, por ejemplo, a uso hospitalario, vamos a ver a qué lo podemos asimilar, ¿vale? Hospitalario, vamos a ver, aquí lo tenemos, salas de espera, zonas de hospitalización a esto, cada 15 metros cuadrados una persona, ¿vale? Entonces le digo aceptar y ahí lo tendríamos. Aparece una ocupación de 54 personas. Tecleamos los trabajadores que están en planta y cuando tenemos colocados los números de extintores, las bocas de incendio, etcétera, hacemos como siempre. Aquí vamos a tener otros materiales combustibles como es lana, como puede ser algodón, como puede ser, por ejemplo, madera, como puede ser alcohol etílico, etcétera. Es decir, imaginemos que tenemos algunos materiales, pues venga, los vamos seleccionando. Tenemos también otros productos, pues bueno, vamos seleccionando del listado de materiales combustibles que tenemos aquí, pues lo que hay. Y una vez lo tenemos, vamos a coger uno a ojo, ¿vale? Vamos a ponerle, por ejemplo, 180 kilos con un coeficiente de peligrosidad medio, y decimos aceptar, 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 aceptar. Vamos aceptando todo porque ya hemos definido el edificio, qué instalaciones tiene, qué características constructivas, qué medios tenemos de evacuación, ¿vale? En los pisos y en cada uno de ellos hemos visto qué actividades se desarrollan, el cálculo de fuego, etcétera. Bueno, ya tenemos datos más que suficientes porque ya lo tenemos todo cumplimentado, para empezar a desarrollar el plan de autoprotección. Claro, como yo he puesto un ejemplo, que he ido tecleando cosas, evidentemente mi ejemplo no está completo, le faltan muchos datos. Y aquí, antes de validar la toma de datos, la propia aplicación me dice lo que podría faltar. Yo ahora esto decido entre imprimirlo y así buscar esos datos que me faltan para introducirlos, o bien decir, bueno, es igual, me faltan, pero tampoco los voy a introducir. Le digo aceptar y entonces ahora ya viene el proceso siguiente, es decir, los datos están incorporados y ahora, a medida que yo vaya navegando por los diferentes ítems que forman parte, tal como estamos observando, del plan de autoprotección, del plan de emergencias y contingencias que estamos viendo aquí, pues se van a ir volcando de modo automatizado. Por ejemplo, si yo quisiera ver ver la ocupación de este plan, entraría aquí dentro y observemos cómo se han volcado en planta baja, en piso primero y en piso tercero, porque me he equivocado y he puesto piso 3 en lugar de poner piso segundo, pero que lo puedo corregir tal como estamos viendo, ¿vale? Se han volcado los datos con trabajadores, etcétera. Y me dice ya, porque la aplicación me lo calcula, el número de trabajadores del edificio y la ocupación total que tiene el edificio. El edificio va a tener una ocupación total de 308 y habrá que planear siempre que la evacuación que se va a hacer va a ser de unas 308 personas, ¿vale? Eso no significa que a lo mejor en algún momento pueda haber un poco más y en otros momentos pueda haber menos, ¿de acuerdo? Pero esto sería la ocupación media que va a tener ese edificio, ¿vale? Bien, en cualquier caso, esto sería lo que debemos hacer, ¿vale? Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? ¿Quieren hacer alguna pregunta antes de continuar? ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿O todo claro? Vale, pues entonces, para no dilatarlo más, continuamos. Vamos a ver ahora lo siguiente. Nosotros hemos introducido unos datos y esos datos ahora se van a ir volcando de modo automatizado. Yo lo primero que haría sería guardar estos datos, ¿vale? ¿Por qué? No sea cosa que un fallo de corriente eléctrica, que un error de Windows o que cualquier otra cosa pues me los haga perder. Como ya los tengo introducidos, lo guardaría. Le digo archivo, guardar plan de emergencia y contingencias y ya está, ya lo tengo guardado. Es como garantizarme una pequeña copia de seguridad por si falla algo.
Bien, ya lo tenemos. No voy a guardar nada porque como tampoco he tecleado nada importante, pues no tiene mayor importancia si lo perdiésemos. Bien, proceso. Este sería el esquema. Vamos a hablar del marco legal, es decir, de, digamos, el ámbito bajo el cual se desarrolla este trabajo que vamos a desarrollar, y es las leyes, resoluciones, resolución, decreto legislativo, etcétera. Aquí lo tenemos, ¿vale? Si quisiéramos eliminar alguna, modificar alguna, añadir alguna, todas estas ventanas que vamos a ir viendo, tal como estamos observando, son ventanas de edición de texto totalmente editables por el autor del plan. Es decir, el hecho de que aparezca un texto por defecto no significa que nosotros debemos de necesariamente adoptar este texto como el verdadero, ¿de acuerdo? Como autores que somos, podemos modificarlo tal como estamos viendo. Es decir, yo he añadido aquí, iba hablando y entonces no he añadido tonterías, pero bueno, vemos un poco cómo quedaría, ¿de acuerdo? ¿Esto significa que si yo quiero borrar algo puedo? Pues perfectamente, voy a borrarme todo esto. Cojo, lo suprimo con la tecla de sub y ya lo tenemos. Cuando yo el ítem lo he dejado como me gusta, pulso el botón de incluir. Y observemos una cosa. Veamos como si un ítem al lado no tiene el icono, significa que ese ítem no lo hemos incluido en el documento que luego después obtendremos. Es decir, que yo, aquellos que entre y quiero incluir, les iré marcando y como incluir. Pero si esto yo no lo quisiera contemplar, porque digo, yo no quiero que mi plan de emergencias tenga la definición, porque ya se sabe lo que es, no tengo por qué ponerlo. Es más, tampoco quiero que figuren los objetivos, ni generales ni específicos. Me voy directamente al alcance y aquí lo voy estableciendo. Política de emergencias que vamos a aplicar en el establecimiento y adecuación del plan de emergencias a la OSAS 18001, ¿de acuerdo? Aquí viene más o menos especificado, ¿vale? Habrá que establecer, identificar las emergencias, a las personas, etcétera. Es decir, viene una, digamos, secuencialización de actuaciones que deben de contemplar los planes de emergencia según la OSAS y que, de alguna manera, nosotros vamos a, en los diferentes apartados, a dar cumplimiento al menos a estas exigencias. Por lo tanto, consideramos que sí, que nuestro plan de emergencia está adecuado a al sistema OSAS, ¿de acuerdo? 18000, a la British Standard, en pocas palabras. Bien. ¿Qué pasa si yo vuelvo atrás, entro en un ítem y quiero modificar algo? Pues nada, entro en el ítem, modifico lo que en un principio había puesto porque me parece mejor que lo tendría que redactar así y cuando le vuelvo a decir incluir, vuelve a estar incluido. ¿Pero con qué se incluye? Con las modificaciones que hemos establecido. Siempre nosotros tendremos total control sobre los diferentes apartados del documento. Bien, esto nos permitirá, y esto es una ventaja importante, que de cara a revisiones posteriores, pues nosotros partamos del texto anterior, lo leamos y decimos, bueno, pues vamos a cambiar los objetivos, vamos a cambiar la justificación, vamos a cambiar la política del hospital en materia de emergencias, etcétera, etcétera. Es decir, son totalmente ítems totalmente editables. Bien, una vez hemos definido el marco teórico, vamos ahora a hablar de la información general. ¿De acuerdo? Es decir, aquí ya se empieza a establecer, a desarrollar todo esto un poco más, siguiendo siempre la normativa de Colombia. ¿De acuerdo? Identificación de los titulares de la actividad. Ya los hemos, bueno, ha salido en blanco porque cuando hemos entrado en la toma de datos, observemos, estaban en blanco. Si yo hubiese tecleado aquí personas, ¿vale? Si hubiese tecleado los nombres de personas, lógicamente ese ítem saldría con elementos, por ejemplo, ¿vale? Vamos a ponerle así, ya decimos, vale, y ahora ya se vuelcan. Observemos como ahora que lo he refrescado, ya se vuelcan de modo automatizado los datos de los titulares de la actividad, etcétera. No aparece el municipio, el código postal porque no lo hemos tecleado, pero siempre podríamos teclearlo aquí. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, quisiera modificar algún dato? Pues ya lo estamos viendo. Lo borro, pongo otro, le cambio si quiero el tipo de letra, le pongo en lugar de negrita, lo pongo en cursiva, puedo hacer lo que quiera. Es decir, ventanas de texto totalmente editables. Cuando le digo incluir, este ítem se incluye.
Actividades que se desarrollan en la organización. Actividad principal desarrollada, pues lo que ya hemos tecleado, y aquí dice piso, planta baja. Se desarrolla esta actividad con esta superficie y una ocupación prevista de tanto. Hay una cafetería con esta superficie y una ocupación prevista. Es decir, nos va ofreciendo los datos que hemos introducido, pero ordenados y metidos en tablas. Identificación del personal que accede a las instalaciones, pues aquí lo tenemos. Hay trabajadores, visitantes y otras empresas de servicios que trabajan allí, como servicios de limpieza, vigilancia, empresas de mantenimiento, etcétera. ¿Vale? ¿Cómo se accederá? Los trabajadores con un control de acceso, los visitantes tendrán libre entrada, pero restringido, podemos poner, pero restringido el acceso a determinadas zonas. ¿Vale? Y trabajadores de empresas concurrentes, de mantenimiento, etcétera, con identificación. ¿De acuerdo? Habrá que estar debidamente identificadas. Bueno, aquí lo definiríamos. Ocupación del centro. ¿Vale? Ahí la tenemos, ya la hemos visto antes. Pulsamos incluir y se va incluyendo. Características de las instalaciones. Y aquí hablamos del edificio, módulo central, cómo son las características constructivas, qué instalaciones tenemos generales del edificio, qué instalaciones de extinción de incendios tenemos, etcétera, etcétera. Es decir, todos los datos que nosotros hayamos ido introduciendo anteriormente, vemos cómo se van volcando. Georreferenciación de la organización a nivel interno-externo. A nivel interno, a nivel externo. Descripción de los accesos. Y aquí aparece nombre de la vía, etcétera. Claro, aquí sería interesante si pudiésemos insertar algún plano, vista aérea de Google, o podíamos insertar algún plano del callejero. Efectivamente, sería interesante y además se puede hacer y además se debería de hacer. Yo, para insertar aquí, en estas ventanas que estamos viendo, imágenes, me voy directamente a insertar imagen, y tal como estamos viendo, yo tengo planos y fotos. Y aquí tengo, por ejemplo, el plano este que estamos observando. O una vista aérea. Yo digo, vamos a poner, por ejemplo, el plano este de aquí. Le digo, abrir, y ahí lo tenemos, tal como estamos viendo. ¿Vale? Para centrarlo, lo centro como si fuese texto. Si quisiera bajarlo un poco más, pues lo bajo. Es decir, yo tengo la posibilidad, tal como estamos observando, de insertar en este apartado, pues, imágenes, fotos, planos incluso de AutoCAD. Si nos pasan los planos del edificio, los podríamos meter aquí. ¿Cómo? Vamos a verlo. Insertar imagen, y entonces yo digo, selecciono el formato de AutoCAD, que es Windows Metafile, y entonces digo, mira, el plano de situación del hospital, que me lo han pasado el arquitecto que hizo el proyecto. Le digo abrir, y ahí lo tenemos. Como es un plano, vendrá tal como lo estamos viendo, con posibilidad. Es vectorial, porque los planos de AutoCAD no son de mapa de bits, son vectoriales, pero ahí lo tenemos. Por lo tanto, ya sé que en las diferentes ventanas a mí me puede servir, me puede ayudar el saber que puedo añadir imágenes, fotos, planos, etcétera. Tanto BMP, JPG, GIF, TIFF, etcétera. ¿Vale? Condiciones de accesibilidad, lo mismo. Descripción del establecimiento y sus dependencias, se vuelca también automáticamente y lo vamos teniendo ahí. Documentación gráfica. Aquí podemos reflejar planos, es decir, podemos insertar diferentes planos que nos pasasen, por ejemplo, o si no, si los hemos escaneado, pues escaneado. Ahí tenemos algún ejemplo, ¿de acuerdo? Ahí está. Lo centramos y ahí lo tendríamos. Si es muy grande, clic, clic, y lo pongo, por ejemplo, al 75% para hacerlo más pequeño. Ahí lo tendríamos. Y queda más centrado con el texto y con todo. ¿De acuerdo? O sea, que yo tengo la posibilidad de insertar no uno, sino todos los planos que yo considere que son interesantes para tener aquí. Por ejemplo, voy a insertar en este mismo ítem otro plano de AutoCAD, ¿vale? En este caso, vamos a ponerle, por ejemplo, el plano de oficinas, que ya lo habíamos puesto, pues, por ejemplo, el áforo que tiene. Le digo abrir y ahí lo tendríamos, ¿vale? Ahí estaría, ¿vale? Clic, clic, y si lo quiero hacer más grande, lo hago más grande. Si lo quiero hacer más pequeño, más pequeño. Es decir, lo dejo al tamaño que me quepa luego para imprimir en un folio,
¿vale? Una carta, ¿vale? Bien, y así sucesivamente hablaríamos a nivel interno, a nivel externo, dirección postal del emplazamiento, ubicación de la organización, edificios singulares, situación en un radio, documentación gráfica, etcétera. Es decir, que todo esto me va a permitir el ir navegando por los diferentes ítems e ir incluyendo aquello que yo quiero que forme parte del documento. Y lo que no quiero que forme parte del documento, pues lo ignoro. Ya está, sencillamente. Es decir, no hago caso y paso al siguiente punto. Ya tenemos marco jurídico, información general y vamos ahora a análisis de riesgo. Análisis de riesgo que tenemos muchas metodologías para aplicar. Algunas, por ejemplo, complejas, quizá no prácticas para un hospital, como es, por ejemplo, la metodología de análisis preliminar de riesgos. ¿De acuerdo? Antes que nada, se describe la metodología. Es decir, cada metodología tiene el primer ítem su propia descripción para que sepamos aplicarla. ¿Cómo y cuándo aplicarla? Tenemos diferentes metodologías, pero yo creo que a lo mejor una metodología pues práctica podría ser sencilla, por ejemplo, la de matriz DOFA para un hospital estaría bien, en el que aplicamos, bueno, describimos aquí la metodología, se aplica una matriz de análisis de la organización, en este caso del hospital, con amenazas, fortalezas, debilidades que tiene, etcétera, y a partir del resultado de la matriz se adoptan toda una serie de estrategias, puntos fuertes, puntos débiles, etcétera. Y con todo esto procedemos a analizar el riesgo estableciendo un origen, interno o externo, una probabilidad, alta, media o baja, y un impacto, que es lo que vamos a clasificar con unos valores que oscilan desde 1 hasta 20. Por lo tanto, con todo esto, nosotros elaboramos unas tablas, ahora las vamos a ver, ahí lo tenemos, ¿vale? Unas tablas en las que nos va a permitir calcular el valor del riesgo multiplicando el control por la probabilidad, por el origen, por el impacto, y nos dará un número que si cae en la zona verde, el riesgo será mínimo, si cae en la zona amarilla, habrá que tener cuidado con él, si cae en la zona naranja, ya es importante, si cae en la zona roja es intolerable y si cae en la zona negra, lógicamente, pues es un riesgo mortal, ¿de acuerdo? Entonces, aplicaremos esto y esto lo reflejaremos en unas tablitas como son estas de aquí, en el que valoraremos el control, el origen, la probabilidad, el impacto, el valor del riesgo, etcétera. Es decir, vamos a hacer un estudio bastante detallado riesgo por riesgo. Esta es una metodología que por ahí, por Colombia, la he visto aplicar en más de una ocasión. Entonces, es una metodología muy sencilla de aplicar, lleva mucho color y parece muy compleja, pero en realidad es muy sencillo. Hay que asignar un valor al control, un valor al origen, un valor a la probabilidad, un valor al impacto y multiplicarlo todo. Y el valor obtenido me permite identificar el riesgo. Si me sale 160, como estamos en la zona roja, diremos, pues esto es intolerable. Aquí no podemos, consideramos como un riesgo importante. Hay que prevenir el riesgo, proteger, compartir o transferir el riesgo. ¿Vale? Bien, una vez clasificado el riesgo, podemos analizarlo y establecer un mapa institucional. En el caso de un hospital es interesante para saber cuántos tenemos inaceptables, cuántos importantes, cuántos moderables, cuántos tolerables y cuántos aceptables. Lógicamente, lo que debemos de procurar es que la zona de tolerables y aceptables sea lo más grande posible y que las zonas de inaceptables o importantes sea lo más pequeño posible. Y en ese sentido deberemos de actuar preventivamente. Si podemos, en la prevención, adoptando medidas, haciendo mantenimientos a las instalaciones, instruyendo al personal, estableciendo un código de conducta y buenas prácticas, etcétera. Y si no, y si la prevención fracasa, pues estar preparados para la respuesta, es decir, tener instalaciones, tener equipados a brigadas, tener formadas a las brigadas, tener entrenadas a las brigadas de combate de incendios, etcétera, de tal manera de que si actuamos en la prevención bien, pero si no, en la respuesta. ¿De acuerdo? Bueno, y para todo esto, esta metodología, pues sería una metodología bastante larga, pero
bastante buena a aplicar porque nos permite conocer detalladamente la situación del hospital. No obstante, hay metodologías muchas más sencillas. Podemos aplicar cualquiera de ellas. Hay una metodología muy sencilla, que es la que llamamos metodología simplificada de análisis de riesgos, en el cual se explica, es decir, asignamos un valor a la probabilidad, un valor a las consecuencias o daños y el producto de ambos, de IP por IC, calcula el índice de riesgo. Si el índice de probabilidad varía de 1 a 5 y el índice de consecuencias o daños varía de 1 a 7, pues el índice de riesgo será de 1 a 5 por 1 a 7, irá desde 1 por 1, 1, a 5 por 7, 35. Es decir, tendremos todos los riesgos clasificados entre 1 y 35. Cuanto más un riesgo se aproxime a 35, más peligroso o más peligro representa para la actividad, y deberemos de estar capacitados, enfrentados, formados, con mayores elementos para detectar este riesgo, etcétera, que si un riesgo tiene valores bajos o próximos a 1, ¿vale? Bueno, en cualquier caso, nos decidamos por el método que nos decidamos, luego entraremos a evaluar los riesgos. Riesgos que, como estamos viendo, todos los métodos los vamos a evaluar cada uno aplicando la metodología que le corresponda, pues los vamos a clasificar como naturales, tecnológicos y sociales, teniendo en cuenta que los naturales tenemos terremotos, riesgos, aludes, flujos, actividad volcánica, tsunamis, sismos, tormentas eléctricas, tormentas tropicales, huracanes, ciclogénesis, sequías, etcétera, etcétera. Como riesgos tecnológicos tenemos escapes y nubes tóxicas provocados por agentes que salen o escapan al exterior debido a, por ejemplo, a escapes en los procesos productivos o en las instalaciones del inmueble. En el caso del hospital, pues podría ser un escape, por ejemplo, de oxígeno, un escape, por ejemplo, de nitrógeno, etcétera, etcétera. Y aquí tendríamos todos los agentes actuales, ¿vale? Entonces, vemos dónde puede estar tal, y cuando entramos en cualquiera de ellos, por ejemplo, tenemos un escape de cloro, aparece el número CAS, el número CE, el número ONU, etcétera, sinónimos más frecuentes, las características de la detección, los riesgos que representa un escape de estos para la salud, ¿vale? Y los criterios que hemos de tener en cuenta para la evaluación del riesgo, y posteriormente la evaluación del riesgo, que es lo que puede ser habitual. Es decir, un índice de probabilidad 2, bajo, hay poca probabilidad de que suceda, pero sin embargo las consecuencias son altas. Tengamos en cuenta que el índice de consecuencias máximo es 7, ¿vale? Entonces, 2 por 6, 12. El índice de riesgo sería 12. Es un riesgo alto, aunque estamos dentro de más próximos a 1 que a 35. Pero bueno, ya estamos con un riesgo de un valor ya alto, ¿vale? Pues lo mismo que hemos hecho con este, haríamos con el resto de los riesgos, ¿vale? Solo que el riesgo de incendio, la aplicación me lo calcula, porque el riesgo de incendio, si queremos evaluarlo aplicando esta metodología, podemos, pero como aplica una metodología un tanto a ciegas, ya que el riesgo de incendio pues depende de factores, como hemos visto, de los materiales acumulados, de los materiales combustibles que tenemos, etcétera, en cada una de las plantas, pues aquí me dice, mira, en la planta baja el riesgo es bajo, en el piso primero el riesgo es bajo y en el piso tercero, en el piso que debía de ser segundo, ¿vale? Pues el riesgo es bajo. El cálculo del riesgo del hospital módulo central, conjunto de sectores, es bajo. Por lo tanto, cuando es bajo, ya no hace falta poner ningún tipo de instalación especial, porque solamente cuando el riesgo sale bajo, solamente con instalación de bocas de incendio e instalación de extintores es más que suficiente. De todos modos, aquí no podemos poner rociadores, ni mucho menos de CO2, ni nada de esto. ¿De acuerdo? Bueno, ya lo tenemos, vale. Pero si quisiéramos, aún incluso lo podríamos evaluar como se ha evaluado lo anterior, ¿eh? Yo lo evaluaría aplicando la carga de fuego, porque para eso hemos introducido los datos. Bien. Del mismo modo que tenemos riesgos naturales, por ejemplo, vamos a ver el sismo. El sismo, aparece la descripción del riesgo, ¿vale? Y una evaluación. Y decimos, la probabilidad puede ser, por ejemplo, 5, porque estamos en una zona sísmica elevado, perdón, vamos a ponerle un poquito menos, 4, ¿vale? 5 sería el máximo, 4. Índice de consecuencias, vamos a ponerle 6, y el índice de riesgo sería 24. 4 por 6, 24, ¿de acuerdo? Entonces, ya lo hemos evaluado y así iríamos luego evaluando incluso los riesgos sociales. Riesgos sociales como pueda ser, pues, interrupción de servicios, motín, revuelta, atraco y secuestro, aviso de bomba, avalancha de gente, derrumbe de edificios, agresión de animales, organizacionales de corrupción, estratégicos, financieros, etc. En cualquier caso,
cuando ya hemos navegado por cualquiera de las metodologías, en este caso yo he seleccionado esa, y evaluados los riesgos, ahora ya tenemos que clasificarlos. Es decir, hacemos un resumen y decimos, mira, tenemos esta amenaza, por ejemplo, el riesgo de incendio, que hemos dicho que era tanto. Es decir, por ejemplo, yo no me acuerdo lo que hemos dicho, pero creo que era 6. Interpretación, ¿qué vamos a hacer? Bueno, estamos hablando de riesgos naturales, perdón. Vamos a ver que era el sismo. Habíamos dicho sismo y creo que salía 4 por 6, 24. Y digo interpretación, riesgo, por ejemplo, moderado, pero dada o el impacto que podría causar en el hospital, ¿vale? Pues habrá que tenerlo pues como un riesgo prioritario en actuaciones en cuanto a capacitación, en ensayos de evacuación, etcétera, etcétera, ¿vale? Y así lo haríamos con todo. Y posteriormente el cálculo del riesgo total, que podríamos decir que sería la suma de todo, es decir, a ver, ¿y en conjunto el edificio cómo está? Entonces decimos la suma de todos los índices de riesgo, 24 más 12 más 8, 12 y 8, 20 y 24, 44. 44 partido por 3, eso me da 12, 15, ¿vale? No llega, 15. Pues de 15 a 21 el riesgo es medio, es decir, tal como lo tenemos, no es muy allá la protección o las medidas que se han adoptado. Habrá que actuar para disminuir o la probabilidad o las consecuencias. ¿Cómo? Pues habrá que ver si podemos actuar en la probabilidad, cómo bajamos la probabilidad de que el riesgo suceda. A veces en el sismo no podemos hacer nada, pero en incendios sí. Bajaremos la probabilidad haciendo un mantenimiento más periódico de las instalaciones, por ejemplo, haciendo revisiones e inspecciones periódicas, realizando una formación para evitar accidentes por incendio fortuitos, etcétera, etcétera. Pero si podemos actuar también en las consecuencias, pues también. ¿Cómo? Formando brigadas, teniendo los medios de extinción preparados y operativos, como son los extintores, y estableciendo un buen sistema de detección de incendios y de comunicación de la emergencia a las brigadas. Es decir, podemos actuar para reducir o la probabilidad o las consecuencias. En cualquier caso, según la metodología aplicada, habrá que hacer una cosa u otra, pero ahí lo tenemos. Bien, medidas de intervención. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Vale, vamos a verlo. En caso, por ejemplo, de sismos. Bueno, pues aquí aparecen una serie de precauciones y códigos de buenas prácticas, es decir, permanecer alertas, no utilizar tal. En caso de alarma de evacuación se debe actuar de la siguiente manera, comprobar la presencia de todos, de cerrar tal, etcétera. Es decir, una serie de actuaciones que pueden mejorar tanto la prevención como en el caso de que haya una evacuación, pues la evacuación. Y lo mismo haremos, por ejemplo, con todos los riesgos tecnológicos. ¿Qué medidas podemos hacer, por ejemplo, frente al riesgo de incendio? Pues tenemos medidas de protección pasiva, tenemos medidas de protección activa y, en cualquier caso, un código de buenas prácticas. Es decir, sería interesante que todo el personal que trabaja fuese conocedor de las mismas. Cuando lo tenemos, le digo incluir y ya está, ¿vale? Como todos los textos que estamos viendo son editables por el usuario, pues todo esto permitiría el que tengan modificaciones en cualquier momento. Es decir, los textos que vienen por defecto nunca tenemos por qué aceptarlos como válidos. Es como una propuesta que hace la aplicación, pero que es el usuario en último extremo, el autor del plan de emergencias, el que decide si los modifica o los deja. Bien. Hemos pasado por este ítem y algo parecido haríamos con el esquema organizacional de atención de las emergencias, definiendo quién es el comandante, datos del comandante de incidentes, funciones y responsabilidades que va a tener, son totalmente editables, tal como estamos viendo, responsable del grupo operativo, responsable del staff, información, seguridad, enlace, grupo operativo, etcétera, etcétera. Es decir, aquí podemos definir todas las personas, los suplentes, si hay por turnos, pues los que actuarán en cada uno de los turnos, etcétera. Y esto es totalmente editable. Luego, posteriormente, hay una base de datos, ¿vale? De aquí, una información del personal de la entidad por servicios. Por ejemplo, los que están en cirugía, los que pueden estar, por ejemplo, en primeros auxilios o en urgencias, etcétera, etcétera.
para poderlos tener localizados, es decir, aparece aquí una pequeña base de datos en la cual nosotros tendríamos si queremos, porque si yo este ítem no lo quiero incluir, pues no lo incluyo, ¿de acuerdo? Bien. Una vez hemos cumplimentado este apartado, vamos al siguiente. Desarrollo ya propiamente dicho del plan de emergencia y contingencias. Empezamos con calendarización de actividades y planes de acción. Plan general, plan de seguridad, de atención médica, contra incendios, evacuación, información pública, atención temporal de los afectados, etcétera. Y luego posteriormente con análisis de suministros y servicios y recursos y los planes de contingencia. Alertamiento, plan de emergencias, evaluación de daños. ¿De acuerdo? Cuando entramos aquí hay que calendarizar, por ejemplo, ¿cuándo haremos los nombramientos? El nombramiento del jefe de emergencias lo vamos a hacer, por ejemplo, nos comprometemos a hacerlo durante el primer trimestre de tal, o durante este mes, o si no ya lo tenemos, pues ya lo tenemos, se quita de aquí. Nombramiento de jefes de grupos, del personal de las brigadas, etcétera, etcétera, ¿vale? Se va planificando. Revisiones. Aquí, ¿cuándo vamos a hacer las revisiones? Es decir, nosotros vamos a establecer todo lo que es la calendarización de actuaciones, tal como estamos observando. Y esto es así de sencillo. Y si quiero añadir aquí cosas, yo añado lo que quiera. Lo que quiera se puede añadir, tal como estamos viendo. Hasta incluso cambiar para destacar, cambiar, ¿de acuerdo? Ahí lo tenemos. Y una vez añadido, lo puedo, tal como estamos viendo, modificar, arrastrar por su línea de acción, la línea de tiempo, ¿vale? Mover hacia adelante, hacia atrás, hacer lo que quiera con él. Y cuando le digo incluir, esos son los cambios que se van a introducir. Es decir, vamos a abrir. ¿Veis? Ahí se ve la calendarización que hemos hecho de las revisiones del plan. Y lo mismo con el resto. Planes de acción. Guía general. Aquí se establece, para garantizar la efectividad de los mismos, cada plan de acción contiene los siguientes aspectos. Coordinador, coordinación, funciones, seguimiento y capacitación. Y aquí los tenemos. Es decir, objetivos. Por ejemplo, plan general, estos son los objetivos que se pretenden y este sería el plan de acción. Aquí lo definiremos. Plan de acción, coordinación a base de tal, llevaremos los cabos estas funciones, funciones en el caso de emergencia, antes, durante y después. Luego después tenemos seguimiento y control, la capacitación que se va a requerir y los recursos que van a intervenir o que nosotros debemos de estar dotados para hacer frente y poder poner en marcha este plan. ¿De acuerdo? Entonces, en definitiva, aquí tendremos todos los planes, algunos más desarrollados, otros menos desarrollados, ¿vale? El plan de seguridad, en cuanto, aquí lo tenemos, o sea, está bastante detallado. Bueno, hay que tener en cuenta de que no podemos pasar por todos los ítems porque hay más de 1000 ítems. Entonces, claro, navegar por los más de 1000 ítems que tiene la aplicación, pues va a ser un poco imposible hacerlo, ¿de acuerdo? Va a ser el uso el que nos vaya, de alguna manera, familiarizando con el trabajo. Pero bueno, la idea es que lo tenemos todo desarrollado, que está todo pensado, que permite hacer planificaciones tipo Gantt, calendarizaciones, hacer esquemas. Estos esquemas yo los puedo ampliar, los puedo modificar, tal como estamos viendo, los puedo mover, observemos, ¿vale? Los puedo mover tal como estamos viendo, en tiempo real. Los puedo borrar, ¿vale? Los puedo, tal como estamos viendo, borrar y volver a hacer de nuevo, porque nada me obliga a que lo tenga que hacer, tal como estamos viendo, conforme viene por defecto. Yo me lo puedo crear directamente. Y estos esquemas que yo me voy a crear directamente, lógicamente los puedo cambiar de color, puedo hacer con ellos lo que quiera. Cuando ya lo tengo, como me gustaría, ¿vale? Observemos, ¿vale? Voy a dibujar aquí otro nodo, y aquí voy a dibujar otro nodo, y ahí voy a dibujar otro, y aquí voy a dibujar otro. Me permite, si quiero, cambiarlos de forma, por ejemplo, tal como estamos viendo, ¿vale? Me permite seleccionar diferentes tipos de nodo. Me permite cambiarles el color, por ejemplo, de fondo. Si me interesa un color u otro, pues lo puedo poner. Este lo voy a poner, por ejemplo, en amarillo, pues ahí lo tengo. Me permite teclear texto en su interior para definirlo directamente. Y ese texto, que no sea cualquiera, sino que ese texto, por ejemplo, tal como vamos a ver ahora, me permita el ponerlo negrita, ponerlo cursiva, seleccionar el tipo de letra, el tamaño, etcétera, ¿vale? Voy a ponerlo yo, por ejemplo, en rojo, del 16, el negrita y además de este tipo de letra, por ejemplo, que sea este de aquí. Venga, lo digo aceptar y ahí lo tendremos, ¿de acuerdo? Es decir, que cuando yo le digo incluir diagrama, este diagrama es el que se supone, he hecho una tontería, pero se supone que esto sería el diagrama de actuación.
Establecemos los procedimientos antes, durante y después de la emergencia. Establecemos para este plan, que es el planes de acción, las normas de seguridad, etcétera. ¿De acuerdo? Plan general de emergencias, plan de seguridad. Este ya lo hemos visto y este también. Y lo mismo haremos con el plan de atención médica y primeros auxilios, con el plan contra incendios, con el plan de evacuación, con el plan de información pública, con el plan de acción temporal de los afectados, ¿vale? Bueno, y así sucesivamente, ¿vale? Vamos a hablar ahora de los planes de contingencia. Ahora hablamos de los planes de contingencia, sistemas de alertamiento, normas de actuación, ¿vale? Normas de evacuación, protocolos de actuación en caso de evacuación, plan de emergencia, objetivos, procedimientos para solicitar la ayuda externa. Es decir, tenemos mucho que ir cumplimentando a lo largo del desarrollo del plan de emergencias y contingencias, ¿vale? Bien, programas de capacitación. Vamos a pasar, porque si no nos pasamos aquí, ¿vale? Estábamos aquí, cerramos esto y vamos a programas de capacitación. ¿Cómo vamos a establecer el programa de capacitación? ¿Cómo vamos a realizar los ejercicios y simulacros? Simulacros para todo el personal. Simulacros para la intervención de las brigadas. Si queremos planificar los simulacros, ¿de qué? De incendio, vamos a ponerle fechas. Ahí las tenemos. ¿Vale? ¿De qué? De que hay un escape de gases, vamos a ponerle fechas. Durante este trimestre, por ejemplo, ahí lo tenemos planificado. Cuando le digo incluir, ya se queda. Fichas para la preparación del simulacro, aquí lo tenemos, si va a ser de conato de incendio, evacuación, atentado terrorista o lo que queramos, porque esto es totalmente editable, estas fichas, ¿de acuerdo? Tal como estamos viendo, ¿vale? Y aquí tendríamos la posibilidad de planificar todo lo que nosotros queramos de cara al simulacro. Pero no solamente eso, es que cuando hagamos el simulacro ya tenemos también la encuesta posterior a la realización del simulacro. Si las personas nos lo cumplimentan, nos permitirá mejorar un sistema cíclico, es decir, los fallos detectados en un simulacro servirán para corregirlos, subsanarlos y que en el próximo simulacro no nos suceda, ¿de acuerdo? Y aquí ya vienen unas preguntas que lógicamente pueden ser cambiadas cuando se quiera, del mismo modo que ampliadas. Si yo en lugar de 9 quiero poner 15 preguntas, pues 10, 11, 12, las que sean. Yo tecleo y digo, a ver, pregunta 10. Y aquí establecemos, por ejemplo, pues la pregunta, ¿vale? Ahí se teclearía, ¿vale? Y ya una vez lo tenemos, le digo incluir y ya está. Bien, ya hemos definido los programas de capacitación, los contenidos incluso, los objetivos, todo lo que queramos. Vamos ahora a implementarlo. Y entonces establecemos un programa para implantar este plan de emergencias y contingencias, ¿vale? Y empezamos por formar al personal, establecer las normas generales de evacuación, establecer los criterios para la alarma de evacuación y un programa de implantación del plan de emergencias y contingencias que prevea la provisión de medios y recursos y la investigación de sucesos cuando suceda un percance. Es decir, todo esto habrá que tenerlo planificado y nosotros ya nos permite tenerlo todo. Por ejemplo, habrá que definir qué tipos de extintores vamos a utilizar, cómo va a ser el manejo, etcétera, etcétera. Bien, una vez se ha implantado, hemos de garantizar la eficacia. Es decir, ¿quién me dice a mí que esto lo implantamos, hoy está bien, dentro de 15 días está bien, pero al cabo de 8 meses ya no está bien? Bueno, pues habrá que auditar la implantación y, por lo tanto, ya establecemos una calendarización de auditoría interna, no tiene por qué ser un auditor externo, los auditores externos harán las auditorías correspondientes, pero nosotros, como responsables que somos, haremos nuestras propias auditorías para garantizar la eficacia de la implantación y del plan de emergencias y contingencias que hemos desarrollado. Aquí estableceremos los criterios, el horario de trabajo, la realización de auditorías, la jornada y la confidencialidad de los resultados. Y luego ya vienen toda una serie de anexos, ¿vale? Como son planos, mapas, diagramas, etcétera, y en caso de actualización y revisión, pues los mantenimientos preventivos de las instalaciones, etcétera, etcétera. Es decir, aquí ya viene todo lo que nosotros deberíamos de tener ser conscientes para establecer una actualización, revisión y evaluación del plan de emergencias y contingencias. ¿De acuerdo? Bien. Luego aparece en último lugar
el glosario de términos para que sepamos. Bueno, y esto sería, una vez nosotros hemos, por un lado, introducido los datos y por otro, desarrollado el documento, estamos en condiciones de obtenerlo. Yo ahora volvería a guardarlo, ¿vale? Lo vuelvo a guardar y tengo un documento que, por un lado, me guarda la toma de datos, ya las tengo guardadas, y por otro lado, ahora, además, el documento que he desarrollado. Ahora yo cogería y le diría, pues vamos a generar el documento. Generamos el documento, me pide, le pongo un nombre, localidad del documento, ¿vale? Y le digo aceptar y ahora se genera, tal como vamos a ver, un documento en el que solo va a contener los ítems que hayamos nosotros marcado. Es decir, ese documento no va a contener los ítems no marcados, sino los marcados, y los va a contener con los cambios que yo he efectuado. Tal como estamos viendo, se previsualiza en un editor de textos nuestro, que forma parte de la aplicación, estamos viéndolo ahí, y una vez lo tenemos visto, pues bueno, si lleva planos, si lleva imágenes, igualmente en el editor se muestran esas imágenes, esos planos, etcétera. Si lleva, por ejemplo, como aquí, pues planos con señalización, pues lo vamos a ver exactamente. Si lleva gráficas, esquemas, diagramas Gantt, como hemos dicho antes y hemos visto, pues los va a tener. Vamos a ver si encontramos alguno, ¿vale? Bueno, y todo lo que nosotros hayamos ido trabajando a lo largo del desarrollo, pues nos lo va a, digamos, mostrar en el editor de textos que estamos viendo. Ahora, desde aquí, desde el editor de textos, bueno, ya vemos aquí la planificación de tipo Gantt. Ahora, en el editor de textos, nosotros lo que hacemos es lo siguiente. Si queremos, con archivo, imprimir, lo imprimimos. Si queremos guardarlo en formato PDF, lo guardamos. Si queremos guardarlo en formato de Microsoft Word, pues igualmente lo guardamos en formato de Microsoft Word. ¿De acuerdo? Es decir, el documento obtenido lo podemos obtener en diferentes formatos. Bien, en este caso no lo voy a imprimir, lógicamente, y ahí lo tendríamos. Vamos a ver, ¿ven? Aquí quedarían los planes, etcétera. Ahora, tal como estamos observando, hay una opción muy importante sobre todo para el hospital. ¿Por qué? Porque los responsables de seguridad del hospital, a veces tener un documento que incluya todo les viene muy bien porque es el plan de emergencia y contingencias. Pero hay veces que cuando lo tenemos que dar, va a hacer muchas páginas que a uno no le pueden interesar. Entonces, además de la opción que tenemos de generar documento que lo genera todo, tenemos una opción que pone personalización de informes. Y con personalización de informes yo solo marco que quiero poner. Por ejemplo, si me han pedido cuál es el mantenimiento de las instalaciones, marco solamente el ítem del mantenimiento que le voy a hacer a las instalaciones y le pongo como título del informe mantenimiento previsto de las instalaciones del hospital. Y así, su descripción, conforme, por ejemplo, el plan de emergencias y contingencias. Es decir, que yo, tal como hemos visto, le pongo un título y una descripción. Vale, vamos a quitarle, vale, ponerlo bien. Y cuando le digo generar, se genera un documento que solo contiene ese ítem. Mantenimiento previsto de las instalaciones del hospital conforme el plan de emergencia y contingencias, y solo va a tener el ítem que yo he marcado o los ítems que yo he marcado. Mantenimiento preventivo de instalaciones de incendio. Y ya está, no lleva nada más. Es decir, yo con la opción de personalizar informes selecciono qué partes del documento. Por ejemplo, si quiero para las brigadas o los equipos, lo que quiero que sepa esto, la brigada, por ejemplo, de evacuación, lo que el comandante general, pues lo que quiero que sepa él, lo que el análisis de riesgos, pues solamente que se manifieste el análisis de riesgos, o a lo mejor ni siquiera eso, sino las medidas de intervención previstas en el análisis de riesgos, pero a lo mejor me interesan no todas, sino solamente la de los riesgos naturales. Entonces, esto me permitiría obtener un informe en el que sería el análisis de riesgos, concretamente de las medidas de intervención de los riesgos naturales. En este caso solo tenemos sismo, pues sismo, pero si hubiesen más, ¿vale?, lo tendríamos. Por lo tanto, yo tengo dos posibilidades: generar el documento con la opción de generarlo todo, o personalizar informes, que genero el documento de las partes que yo quiera, ¿vale?
Y esto sería la aplicación. Es decir, desde aquí, ¿vale? Podemos guardarlo en formato, imprimirlo, guardarlo en formato de Microsoft Word, guardarlo en formato PDF o hacer con él lo que queramos, ¿vale? Bueno, yo creo que ya llevamos aproximadamente una hora y ya es una hora y pico. Entonces, si quieren hacer alguna pregunta, yo ya voy a interrumpir la grabación.